Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, gracias por asistir a este taller, que es dedicado a la tecnología aplicada a la cultura. Y bueno, pues vamos a ver diferentes proyectos que se desarrollan dentro de proyectos de cultura a lo largo de España, y ahí tenemos ejemplos internacionales que bueno, pues pueden ser un ejemplo de práctica para compartir con otros interesados que puedan replicar en otros países o que puedan suscitar intereses para crear nuevos proyectos innovadores. Tenemos 4 representantes que voy a hacer una presentación breve de cada uno de ellos antes de que exponga su proyecto. Cada uno va a hacer una breve presentación de su proyecto y luego a continuación queremos, si es posible, dejar un pequeño tiempo de debate para que, bueno, si desde el público tenéis alguna pregunta que queráis lanzar, pues lo podáis hacer sin ningún tipo de problema, y si no, pues pues una serie de cuestiones clave que pueden surgir a lo largo de sus ponencias. En primer lugar, dar la bienvenida a los 4 ponentes y darle la palabra a María del Mar Fernández, que trabaja en la Fundación Vodafone España, representante de Fundación Vodafone España, es bióloga de profesión y ha realizado un máster en dirección de fundaciones. También lleva trabajando muchos años en diferentes proyectos para personas mayores y personas con discapacidad. Entre ellos destacamos los proyectos de Yo voy al teatro, bibliotecas accesibles y un proyecto que tiene muchísima relevancia y que ha tenido a más de 130.000 mayores en formación sobre smartphones y el uso de las tablets y las nuevas tecnologías. Vale, muchas gracias, Isabel. Bueno, en primer lugar agradecer a la Fundación 11 que ha invitado a la Fundación Vodafone y en concreto pues a mí a intervenir en este taller, y sobre todo muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí compartiendo este taller. Bueno, pues para empezar mi ponencia me gustaría contarles lo que es la Fundación Vodafone España. La Fundación Vodafone España nos dedicamos a acercar las tecnologías de la información y la comunicación a los grupos vulnerables. Desde un primer momento entendimos por grupos vulnerables a las personas mayores y a las personas con discapacidad, porque creemos firmemente y estamos convencidos que las tecnologías ayudan a las personas a llevar una mejor calidad de vida, potencia su autonomía personal, les hace muchísimo más seguros y más independientes. Aparte, cuando manejan las nuevas tecnologías, forman parte de la sociedad de la información. Y si encontramos personas con discapacidad que se forman en esas nuevas tecnologías, lo que habremos logrado es que encuentren un trabajo, es decir, se favorece su empleabilidad. Tenemos en el contexto de que hay muchísimas barreras para las personas con discapacidad y no son solamente barreras físicas, que hoy día, debido a las soluciones arquitectónicas, pues evidentemente esas barreras son muy salvables. Pero sin embargo también existen otro tipo de barreras, otras barreras muchísimo más invisibles, que lo que hacen en estos días, en esta sociedad de la información, es no poder acceder a esa información, no poderse comunicar. Y sobre todo esto les ocurre a las personas que tienen discapacidad visual o discapacidad auditiva. Bueno, pues ante este contexto y viendo que las tecnologías de la información y comunicación son muy potentes, desde Fundación Vodafone lo que hemos intentado es eliminar ese tipo de barreras, es decir, dar acceso a la información y a la comunicación. Creemos que las personas con discapacidad están y tienen el legítimo derecho para poder llevar una vida lo más normalizada posible. Tienen que tener acceso al ocio, tienen que tener acceso a la cultura, a la formación y, por supuesto, una vez que se forman, encontrar un puesto de trabajo. Por eso, nuestros beneficiarios en Fundación Vodafone son personas mayores y personas con discapacidad. Ahora lo que me voy a centrar es en las personas con discapacidad, tanto visual y auditiva, porque creemos que las tecnologías para poder disfrutar de un ocio y de una cultura accesible son fundamentales. Les voy a presentar 3 aplicaciones que hemos desarrollado, bien desde Fundación Vodafone
o con algunos otros agentes y colaboradores. A nosotros nunca nos gusta hablar de patrocinio, porque desde el primer momento nos involucramos o bien con la asociación o bien desde el propio principio del proyecto con el usuario. Creemos que de las necesidades de los usuarios es donde pueden surgir esas soluciones tecnológicas. Entonces les decía que iba a hablar de 3 aplicaciones que son Audes Mobile, es Teatro Accesible y Teatro Real Accesible. Las 3 tienen en común que son aplicaciones gratuitas, son completamente de descarga gratuita y las 3 además, da igual el sistema que se lleve en el dispositivo, se pueden descargar tanto para en Android como para iOS. Comenzando por la primera que les voy a presentar, que es Audes Mobile, que el icono viene representado ahí. A mí no me importaría que durante esta intervención se la estuvieran descargando para que vean las posibilidades de esta aplicación, porque yo supongo que la mayoría de la sala llevará un smartphone y que podrá ser un iPhone o podrá ser un Android, con lo cual me gustaría que, si quieren disfrutar de ella y verla cómo funciona, pues que se la descarguen. Todos sabemos en qué consiste la audiodescripción. Bueno, pues la audiodescripción es la posibilidad que tienen personas que tienen una discapacidad visual de recibir una información extra ante ciertas producciones visuales. Entonces, evidentemente, si tenemos la posibilidad de que esa audiodescripción la podamos cargar en un dispositivo móvil, no necesitamos que haya una persona explicándole en cierta producción audiovisual a la otra lo que está sucediendo en cuanto a unos determinados gestos, en cuanto a unos determinados vestuarios, el escenario o cómo aparece el protagonista, por ejemplo, en una película o en una serie de televisión. Por lo tanto, si tenemos esta aplicación y podemos descargarnos esta audiodescripción, volvía a una de las diapositivas del principio, da independencia. Evidentemente esa persona no necesita a nadie al lado que le esté haciendo llegar esa información. Bueno, como decía, es una aplicación gratuita. El primer hito que se cumple es que la tenemos en el dispositivo y además de estar en el dispositivo, lo que ocurre es que se sincroniza automáticamente. Yo voy al cine, llego 10 minutos tarde, me bajo la aplicación de esa película y se conecta a los 10 minutos ya de haber empezado la película, con lo cual la sincronización es inmediata. Esta aplicación la hemos hecho en colaboración con ONCE y el desarrollador ha sido S2. Actualmente tenemos 426 producciones, de las cuales 314 son películas, tenemos 8 cortometrajes y 3 series. Aquí me gusta destacar la colaboración que tuvimos con Antena 3, con su fundación, porque se audiodescribió la serie Velvet de televisión y luego también hay 17 documentales. Aparte, hay un vídeo institucional que mañana, si asisten a los premios Discamnet, podrán descargárselo y podrán ver cómo está audiodescrito. Con lo cual, mañana, si vienen aquí, recibirán un papel donde se les indicará cómo tienen que descargárselo y podrán ver en primera persona cómo es esta aplicación de Audes Mobile. Bueno, pues continuando y viendo que ya las personas con discapacidad visual pueden acceder, por ejemplo, a un cine o ver una determinada serie de televisión o un documental, nos propusimos llevar la audiodescripción y cualquier tipo de accesibilidad al teatro. Entonces, la siguiente aplicación que les voy a contar es la aplicación Teatro Accesible. Como decía, tienen también ahí el icono y pueden descargarse un poco para que vean el funcionamiento de la aplicación. Aquí se pueden consultar las obras de teatro. Es muy importante para la gente que les gusta el teatro tener una programación continuada de esas obras. Entonces, en esta aplicación lo que nos va a dar es información sobre el tipo de discapacidad y cómo se soluciona en cuanto a accesibilidad. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual pues podrá ver si la obra está audiodescrita o si en el programa, por ejemplo, de mano está en braille. Y una persona con discapacidad auditiva podrá ver si está subtitulada esa obra, si por el contrario va a haber traducción en lengua de signos y si la sala, por ejemplo, dispone de bucles magnéticos, en el caso, por ejemplo, de que la persona lleve audífono. También se recoge el tipo de función que es, el horario y dónde está localizado el teatro. Para nosotros, además, es una aplicación muy importante. La hemos desarrollado con APTEN y la Asociación Psiquiatría y Vida, porque es un yacimiento de empleo. Estamos muy preocupados
porque las personas con discapacidad reciban una formación y encuentren un puesto de trabajo. Bueno, pues en la Universidad Carlos III existe un máster y cursos de experto y especialista en audiodescripción y subtitulado. Entonces, personas con discapacidad pueden cursar estos estudios y hacerse expertos precisamente en audiodescripción y subtitulado, con lo cual, bueno, es un yacimiento de empleo para encontrar ese puesto de trabajo. También hemos desarrollado una página web que complementa la aplicación, que es www.teatroaccesible.com, donde pueden conseguir todo tipo de información de la programación continuada que ofrecen los teatros. Actualmente, teatros accesibles y que dispongan de este audiodescripción y subtitulado tenemos en Madrid varios, junto con el CDN, tenemos en Valencia, en Sevilla, hemos tenido en Málaga y en Barcelona, con lo cual, bueno, hay una oferta bastante importante para que las personas con discapacidad auditiva y visual, bueno, pues puedan disfrutar del teatro. Y bueno, para finalizar, me gustaría comentarles la aplicación Teatro Real Accesible. Como hemos visto, habíamos dado la posibilidad a las personas con discapacidad de poder ir al cine o bueno, disfrutar de la televisión. Y luego nos propusimos, bueno, pues que evidentemente también fueran al teatro. Entonces, la idea fue, bueno, ¿y por qué no pueden también disfrutar de la ópera? Pues en colaboración con la Fundación del Teatro Real y la Fundación Vodafone hemos puesto en marcha esta aplicación. El desarrollador también ha sido S2. Nos han ayudado a las pruebas de usuario para validarla y para seguir la colaboración en el proyecto, tanto la ONCE como FIAPAS, la Confederación Nacional de Sordos de España y el CESIA. Con lo cual, bueno, se han hecho pruebas de usuarios. Esta aplicación también se encuentra en el móvil. Se le da la audiodescripción y los sobretítulos. Cuando llega al Real, esta aplicación se descarga y se conecta también automáticamente con la ópera. Pero yo creo que de primera mano hace falta ver cómo siente y cómo va a la ópera un usuario. Por lo tanto, yo creo que voy a proyectar un vídeo para que se den cuenta lo que supone para una persona con discapacidad visual poder ir a la ópera. Voy a ver si va esto. No. Ay, espera. Espera, ya. Ay, se ha ido, espera. No, está bien. No, sí tiene que ser la pantalla entera. No, espera. Ya lo pongo, espera. A ver aquí. Ay. Porque hoy va a ir al Teatro Real. Gracias a la aplicación Teatro Real Accesible, va a disfrutar del espectáculo como nunca. La aplicación es muy fácil de descargar y de usar. Una vez descargada, se busca la obra y a través del código QR expuesto en el teatro se obtiene la audiodescripción y los sobretítulos. Con unos auriculares se escucha la audiodescripción que ayuda a las personas ciegas a seguir la obra. Con la aplicación, Alberto puede acceder y escuchar el programa de la obra antes de que comience. Gracias a la audiodescripción, Alberto sigue la obra desde su butaca y escucha la descripción de lo que está ocurriendo en el escenario. Un joven a la derecha y Crown a la izquierda se preparan para boxear. Las telas con grafitis suben. Clara está sentada en el balcón del segundo piso con un bebé en brazos. Los boxeadores empiezan el combate. También se pueden seguir en pantalla los sobretítulos en caso de no poder seguirse por las pantallas del teatro. Para mí, el haber podido venir a la ópera gracias a esta aplicación que ha diseñado la Fundación Vodafone con el Teatro Real Accesible, ha sido una experiencia fantástica. Hasta ahora para mí la ópera pues era simplemente escuchar la música y con la información que yo traía previamente, pero con la aplicación puedo seguirla en igualdad de condiciones que cualquier espectador.
es un poco lo que uno busca en la inclusión, en el día a día, y bueno, pues que la accesibilidad cada vez sea mejor. En caso de la cultura, bueno, pues animar a toda la gente a que venga a la ópera y que además venga eso, con el ánimo abierto a que sea para todos. Bueno, pues como habéis podido ver, la verdad es que la satisfacción de las personas cuando tienen el acceso a ese ocio y a esa cultura y poder llevar una vida normalizada, yo creo que la habéis podido observar en las aportaciones y declaraciones que ha hecho esta persona con discapacidad visual. Bueno, a mí lo que me gustaría, aunque lo he ido comentando a lo largo de la presentación, es sobre todo agradecer a todos los colaboradores que han participado en las 3 aplicaciones que les he presentado, comenzando con la ONCE y con CIDAD, con el CESIA, el Real Patronato de la Discapacidad, el Teatro Real, tanto Apteni, Psiquiatría y Vida, CENSE y FIAPAS, Aristia y S2, que nos han ayudado en este camino y que son compañeros de viaje estupendos para que la Fundación Vodafone continúe apostando para que las personas con discapacidad puedan tener los mismos derechos y así con nuestras nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías emergentes, bueno, pues podamos llevar todos, porque antes o después lo necesitaremos, una vida normalizada. Por último, darle las gracias a todos y les dejo las coordenadas de la Fundación Vodafone, tanto en nuestra página web como Twitter, Facebook y YouTube. Y a todos, muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, Mar. Mientras María Jesús Rubio se prepara, vas sin problema, ¿no? Vale, pues me gustaría aprovechar esta oportunidad para este impasse de tiempo para excusar la presencia del moderador que aparece en el programa, que es Jesús García Calero, de la sección de Cultura del ABC, que nos llamó esta mañana en último término que se encontraba indispuesto, no era capaz de hablar. Pero bueno, hasta el último momento ha intentado venir y ya al final ha tenido que cancelar porque era imposible que pudiera realizar la moderación. En cualquier caso, pues agradecerle su colaboración de cualquier manera. En siguiente lugar, voy a presentar a María Jesús Rubio, que es conservadora de museos, trabaja en el Departamento de Difusión del Museo Arqueológico Nacional, que como muchos de vosotros sabéis, ha reabierto recientemente hace año y medio ya, y pues ha reabierto de una manera bastante original e integrando bastantes elementos de accesibilidad dentro del museo. Como profesional, María Jesús es licenciada con grado en Geografía e Historia y destacamos de su currículum profesional que desde el año 2005 pertenece al cuerpo facultativo de conservadores del Museo del Ministerio de Cultura. Y desde el año 2006 forma parte del Departamento de Difusión del Museo Arqueológico Nacional en la sección de programas educativos e igualmente coordina los programas de voluntariado y accesibilidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de participar esta tarde en esta reunión y adelantar que voy a presentar de una manera muy general lo que es el plan de accesibilidad que ha puesto en marcha el Museo Arqueológico Nacional después de su reapertura el año pasado. El subtítulo es importante porque define o resume un poco el objetivo que hemos buscado, que es que el museo sea un lugar de encuentro y de encuentro para todos. Ahora veremos un poco de qué forma se ha organizado. Es importante ver un poco cómo se ha gestado el proyecto, de qué manera ha ido evolucionando desde que se empezó a plantear el plan de accesibilidad. Y es que se empezó a concebir desde el mismo momento en que se iniciaron las obras de remodelación del museo en el año 2008 y en principio abarcaba la accesibilidad para las personas discapacitadas desde el punto de vista motor, físico, desde el punto de vista auditivo o visual. Sin embargo, a medida que íbamos evolucionando con el proyecto, se decidió apostar por una accesibilidad universal que abarcara a cualquier persona con
las capacidades que tuviera, es decir, que veremos cómo muchos de los elementos de esta accesibilidad, tanto de tipo tecnológico como de tipo físico o material, están pensadas para cualquier visitante del museo, no solamente para una persona con una discapacidad específica. Justificación, pues en primer lugar precisamente porque queríamos dar la oportunidad de participar y de disfrutar de la experiencia de visitar un museo a cualquier persona, porque esa accesibilidad no era solamente funcional desde ese punto de vista físico, sino también de carácter comunicativo, es decir, que pudieran acceder en condiciones de igualdad a la información que el museo aporta a cualquier visitante. Por otro lado, cumplir con una legislación a la que estamos obligados como servicio público y, por otro lado, intentar llegar a la mejor excelencia en cuanto a esos planteamientos, que ese es todavía un trabajo con el que estamos todavía en desarrollo. Los destinatarios principales, como decía antes, son personas con discapacidad motora, auditiva y visual, pero siempre teniendo en cuenta al resto de los visitantes en sus necesidades de tipo físico o de tipo intelectual. Para las personas con discapacidad motora se tuvo muy en cuenta una señalización adecuada para que pudieran identificar y acceder a los espacios del museo y, por supuesto, la eliminación de barreras arquitectónicas mediante la instalación de rampas, ascensores, puertas de acceso libres en muchos espacios, sobre todo los que dan acceso a las salas de exposición, taquillas, aseos, salas de conferencias, etcétera. Y, por otro lado, el servicio de sillas de ruedas. En cuanto a las personas con discapacidad auditiva, se realizó un subtitulado de todos los audiovisuales de la exposición permanente. Es cierto que en este nuevo museo se han utilizado nuevas tecnologías en cuanto a audiovisuales o elementos interactivos que también son accesibles a las personas con discapacidad auditiva. También la instalación de bucles magnéticos y amplificadores fijos en diversas zonas del museo, desde taquillas, puntos de información, guardarropa, etcétera, etcétera. Y la guía multimedia. De la guía multimedia vamos a hablar en varios momentos. Es una guía multimedia en español, en inglés y en francés, que además se ha desarrollado con la colaboración de GEBAM como dispositivo importante. Se puede descargar igualmente e incluye 300 locuciones, 300 textos sobre diferentes piezas del museo y varios recorridos temáticos sobre la arqueología de la muerte, las 33 mejores piezas, etcétera, que cada uno puede seleccionar y utilizar de la manera que considere adecuada. Esta multimedia incluye, en el caso de las personas con discapacidad auditiva, incluye el subtitulado de los textos y vídeos en lengua de signos de esos mismos textos. Voy a lo mejor extenderme un poquito más en los aspectos de la accesibilidad para personas con discapacidad visual, que es probablemente la parte que ha tenido un desarrollo un poco más extenso. En primer lugar, decir que, como todo este plan, ha sido un proyecto en colaboración. Evidentemente, un proyecto de este calibre no se puede realizar en solitario. No solamente ha trabajado el Departamento de Difusión, hemos tenido colaboración de la empresa encargada del diseño y desarrollo del mobiliario, hemos tenido también la colaboración de empresas encargadas de hacer reproducciones de objetos que después han formado parte de unas estaciones táctiles de las que luego hablaré, y también el apoyo y el asesoramiento constante desde el principio del proyecto de la ONCE, que nos ha ayudado desde el inicio. Con ellos pudimos hacer una primera evaluación formativa cuando iniciamos el proyecto y también vamos a continuar en los procesos de evaluación de los resultados que se han ido consiguiendo y que luego comentaré un poco más en detalle. Los objetivos evidentemente eran dobles. Por un lado, dar la oportunidad a las personas con discapacidad visual de poder acceder a la información y a la experiencia del museo, motivo por el cual los elementos que se han incluido en la exposición están en la propia exposición, no son espacios aparte. Es decir, se trataba de dar la oportunidad de que puedan sentir esa experiencia, incluso de oír al resto de la gente en las salas o de escuchar si hay niños, hay gente, hay poca, hay mucha. Es decir, la experiencia mucho más directa dentro de las propias salas y además con unos contenidos en relación
con la propia exposición, de manera que no ven algo diferente, sino que participan de los propios contenidos informativos de la exposición. Pero a la vez también buscábamos un objetivo parecido de mejor comprensión para personas sin ningún tipo de problema visual, es decir, las piezas y los elementos que hay en las estaciones las puede tocar todo el mundo. Luego veremos algún ejemplo. ¿Qué tipo de estrategias utilizamos? Básicamente dos. Por un lado, la señalética general, con un directorio general que incluía braille, macrocaracteres y donde están señalados todos los servicios y elementos que pueden ser de interés para los visitantes. Y luego también otros planos o directorios de cada una de las plantas con toda la información fundamental. Y, en segundo lugar, las estaciones táctiles. Estas estaciones táctiles son 17, que son pequeñas exposiciones en sí mismas. Aquí tenemos un ejemplo de una de estas estaciones. Están repartidas por toda la exposición permanente. Constan de un título, que es la idea genérica, la macroidea que vamos a desarrollar, con un texto explicativo en el lado izquierdo, y después se componen de conjuntos de objetos. Cada conjunto de objetos tiene su subtítulo que explica el contenido de ese grupo de objetos, y a su vez cada uno de esos objetos se explicita su significado en las cartelas. Todo el material textual está en macrocaracteres y en sistema braille. Los contenidos, como decía antes, están en relación a los propios contenidos de la exposición. Desarrollan ideas similares, de manera que se puede seguir los contenidos que la propia exposición permanente ha ido desarrollando. Fue importante en este sentido la selección de los objetos que se iban a reproducir en la medida en que fueran significativos para las ideas que estábamos intentando explicitar en cada estación, y que no eran solamente reproducciones, sino que eran también relieves táctiles, mapas, maquetas, etcétera. Y en ese sentido los relieves táctiles fueron muy importantes, sobre todo para poder clarificar, por ejemplo, procesos técnicos que de otra manera hubiera sido muy difícil de visualizar, de hacer factible conocer, si no es a través de un conjunto de relieves táctiles. En cuanto a los objetos que se han reproducido, se ha buscado la mayor fidelidad. En ese sentido, se ha buscado que sean con materiales similares a los originales. Las cerámicas las ha hecho un alfarero, los objetos de piedra de arqueología se ha hecho por un experto en arqueología experimental, es decir, que tuvieran la textura, el color, el tacto lo más parecido posible al original, porque evidentemente si uno toca algo que espera que sea frío, por ejemplo, y lo encuentra caliente, pues ya te llevas una sensación que no es exactamente la que buscábamos, que es realmente de que toques algo parecido a lo que es en la realidad. También en este caso se utiliza la guía multimedia, que incluye audiodescripciones de cada una de estas estaciones, y que además hicimos una pequeña evaluación previa con personal de la ONCE para comprobar cómo podían estar funcionando estas audiodescripciones. En estos momentos en lo que estamos es en la continuación del desarrollo de todo este plan que estoy contando de una manera muy sucinta. Por un lado, desarrollando un poco más cada uno de estos aspectos de los tres que he comentado. Por otro lado, también estamos iniciando pequeños trabajos que se continuarán en el tiempo para habilitar mecanismos para personas con discapacidad intelectual, de lectura fácil, de orientación en el espacio, etcétera, etcétera. Y lo que es más importante, ahora mismo estamos iniciando un proceso de evaluación. Es decir, si no realizamos una evaluación de cómo está funcionando todo esto que hemos puesto en marcha, difícilmente vamos a saber si está funcionando bien o mal, y tampoco vamos a saber qué cosas hay que corregir, mejorar, cambiar. Sí sabemos, por ejemplo, que en las audiodescripciones hay cosas que tenemos que mejorar, evidentemente, porque por la información que tenemos no parecen estar funcionando exactamente como queríamos, pero se va a hacer una evaluación sistemática y plenamente científica para poder validar realmente los resultados de este plan de accesibilidad.
Evidentemente el nuevo museo ha cambiado mucho en su planteamiento de exposición, pero sobre todo también ha cambiado en cuanto a las nuevas tecnologías. Ya digo que los interactivos, los audiovisuales son numerosos y además ayudan mucho a la comprensión de los hilos argumentales de la exposición, y en el caso de la guía multimedia está siendo también una ayuda muy importante pues para personas con alguna discapacidad como de tipo auditivo o visual, pero también para personas sin ningún tipo de discapacidad que pueden elegir y seleccionar realmente qué tipo de visita es la que quieren hacer a través de la guía multimedia. Y bueno, tengo algunas imágenes para que vieran relieves táctiles, el desarrollo que tienen los relieves táctiles y algunos de los conjuntos de piezas. En este que hay a la izquierda verán que hay una jarra de bronce, piezas de cerámica, objetos de vidrio, y cada uno está hecho con sus materias, excepto el metal. El bronce es muy difícil de reproducir, pero en cambio sí se ha hecho con unos materiales que tenían inclusiones metálicas, con lo cual el tacto y el aspecto es lo más parecido posible a los originales. Me gustaría acabar simplemente indicando que no hacemos más que seguir una línea que ya iniciaron y han iniciado otros muchos museos, no solo dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sino otros muchos museos en España y fuera de España, pero que sobre todo hay que destacar que lo que queremos los museos básicamente ahora mismo es potenciar el papel social que deben tener los museos como un lugar de encuentro para todo el mundo, y ese para todo el mundo tiene que abarcar a todas las personas con sus capacidades de un tipo o de otro. Otro cambio de mentalidad, y es pasar de la idea de las personas con una discapacidad a las personas que tienen diferentes capacidades, que no son ni mejores ni peores, pero son distintas. Y por lo tanto ofrecer nuestros museos con una accesibilidad total, universal, para todo tipo de públicos o de visitantes. Y muchas gracias. Bueno, pues ahora, tal como está dispuesta la mesa, les voy a tener que pedir a los participantes que cambien los puestos. Y mientras se van preparando, bueno, pues comentarles simplemente que estamos viendo una transformación del concepto del acceso a la cultura, de lo que hace pues 15 años se podía simplemente definir como el acceso, como bien comentaban, únicamente de los aspectos físicos, a un cambio que se está evolucionando y está integrando de manera mucho más generalizada los aspectos ahora mismo de discapacidad sensorial. En este caso estamos viendo proyectos relevantes que tratan de forma inclusiva la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. Mientras nuestro siguiente ponente va abriendo su presentación. A ver. Pues... Find yours? This one. Excellent. You're the next one. You don't need the headphones. Okay, so I'll tell you when you start. Okay, wonderful. Pues antes de que empiece quería darle simplemente un dato del año 2008, cuando se realizó una encuesta de edad que se realizó a personas con discapacidad. Se apreciaba que casi el 18% de las personas con discapacidad se sentían discriminadas en la participación de actividades culturales, de ocio o de diversión. Y muchas veces también en participación social llegaban hasta un 25%. Desde el 2008 hasta ahora hay que decir que se han desarrollado multitud de proyectos relacionados con la accesibilidad a la cultura en ese sentido, en el sentido en el que las personas que se sentían discriminadas tendían a ser personas con discapacidad sensorial. Entonces... ¿La tenéis preparada en pantalla completa? Sí, ahora lo ponemos. Gracias. Entonces, bueno, pues estamos viendo ejemplos de mejora en diferentes aspectos, en diferentes entornos, y ahora vamos a pasar a ver un producto que también participa de esa mejora en el acceso a la cultura, y nos lo presenta el siguiente ponente, que se llama Eric Turner, que es abogado de profesión y miembro del Consejo Carpe Vitam, que es una asociación para la promoción de la comunicación. A él le gusta ser definido como un hombre sensorial, porque ha realizado proyectos para mejorar la accesibilidad en el patrimonio a través de tecnologías relacionadas con la accesibilidad sensorial. Ha hecho un proyecto que considera que hace hablar al muro de Berlín para contar su historia,
Y otros de los proyectos que ha hecho ha sido convertir un museo en un tándem histórico que relata la historia dentro del... He dicho museo, ¿verdad? Quería decir aeropuerto. Que relata la historia previa del aeropuerto y de cómo se ha ido construyendo. En el uso de las tecnologías ha pasado por diferentes métodos, desde el principio innovador del NFC hasta dar un paso atrás para volver al QR, porque era una tecnología mucho más generalizada, y ahora probando con la tecnología de Bluetooth de bajo coste. Y enseguida le paso la palabra. Thank you very much. Muchas gracias. Vamos allá. ¿Aquí? ¿Sí? Bien. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. También me gustaría darle las gracias a la Fundación Vodafone, porque gracias a ella he sido capaz de realizar este programa y he podido financiar los proyectos. Esto se aplicaba a MindTags, por ejemplo, y como ya se ha mencionado anteriormente, empezamos con la tecnología NFC porque solo había que tocar el sensor para poder obtener la información de manera que automáticamente se pusiera a hablarte. Pero ahora hemos dado un paso atrás y ahora estamos utilizando códigos QR e información también basada en rasgos visuales. Porque, bueno, decir, vale, pues si tú eres ciego, mejor que hagas las fotos de la fiesta, pues obviamente no era muy buena idea. Así que lo que hicimos fue en el Consejo de Personas con Discapacidad Audiovisual, decidimos que deberíamos usarlo para ver cómo funcionaba. Así que lo implementamos en sus oficinas primero y lo primero que hicimos fue crear un juego de pinball para poder mostrar información. Museums, and now I decided to do something. Y esto lo hemos implementado en museos y luego más adelante, bueno, pues por razones personales, porque de hecho tengo una visión muy corta, tengo una deficiencia del 1% y la verdad que en cuanto a ciertas cosas de mi vida soy un poquito autista. Siempre pongo mis gafas en la misma posición, siempre tiene la misma posición mi cartera y si está limpiando la casa, por ejemplo, mi hijo, yo me pierdo. Hay gente que seguramente compartirá este rasgo, así que lo que hice fue construir algo que se basara en Bluetooth de baja energía y esto es lo que me gustaría presentar hoy. Se llama Busca. Es una aplicación libre de costes y la he llevado a cabo para el iPhone, pero espero que esté disponible dentro de poco también para el sistema Android. Todo comenzó con algo que no me gustaba nada, que era no poder moverme autónomamente en el aeropuerto y esperar hasta que todas las maletas dieran la vuelta y detectar que la última que quedaba, pues por descarte tenía que ser la mía. En el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea hablaron de... en las oficinas de eliminación de barreras se acercaron a nosotros porque dijeron que sus intérpretes y traductores ciegos siempre tenían que cambiar de cabinas de traducción para las distintas ubicaciones y cuando tenían que ir al servicio luego no volvían, si es que conseguían encontrar el servicio. Así que bien, es un problema el servicio, es un problema mi maleta y creo que hay claves que podemos utilizar. Por ejemplo, uno de nuestros programadores, teniendo todo esto en cuenta, nos dijo, oye, he probado este sistema de señalización, el iBeacon, en la maleta y ha funcionado. ¿Pero cómo ha funcionado? Pues lo que ha hecho ha sido medir la fuerza de la señal. Y me pregunté, ¿pero cómo? Y dijo, sí, lo que he hecho ha sido conectarlo con el metrónomo. A ver, entonces, ¿esto cómo funciona? Entonces utilizamos esta especie de hitos de iBeacon que básicamente creó esta situación ideal. Saldrías al lugar donde estaría ubicada esta información y puede que ustedes no lo sepan, pero las personas ciegas y las personas que tienen problemas de audición también suponen un buen negocio. Y habrá muchas personas que les intenten vender cosas. Por ejemplo, cuando un ciego profundo viaja, seguramente lleva un equipaje de mano que pese por lo menos 20 kilos, porque
seguramente tendrán algún dispositivo para leer braille que vaya ligado a su ordenador, tendrán que cargar también con el bastón. Y también, bueno, pues igual tendréis algún tipo de sensores. Hay cosas que son realmente necesarias, pero hay muchos dispositivos y muchas cosas que son extra. Y esto es lo que precisamente pretende hacer Vodafone, eliminar estas barreras. Y restringir todo esto al espacio del smartphone, del teléfono móvil, porque el teléfono no está ahí solo para ser un teléfono. La tecnología que tenemos ahora mismo en nuestros teléfonos móviles es incluso una tecnología inferior a la que se utilizó para volar a la Luna en los años 70. No sé si tienen este juego en España o no. En Europa, cuando los niños celebran su fiesta de cumpleaños, se les cubren los ojos y intentan golpear una piñata. Y bueno, cantan una cancioncilla y les dicen si está frío o caliente, hasta que consiguen romper la piñata. Se van en una dirección y le dicen y entonces la distancia se amplía o se acorta y les van diciendo si está frío o caliente, de manera que finalmente acabarás, bueno, pues encontrando, en nuestro caso sería pues tu cartera, tus llaves o, en este ejemplo que estoy poniendo, el baño. Pues así funciona el iBeacon. Es una tecnología que es relativamente nueva. No diría que es súper nueva, pero poco a poco se está implementando en distintos museos. El Museo de Pérgamo es bastante famoso en Berlín y se ha renovado y ahora mismo nadie puede ver lo que hemos llevado a cabo ahí, lo cual es fantástico. Bueno, no. Es algo que seguramente va a resultar en el futuro, en los próximos 3 años, algo que simplemente completamente se podrá utilizar para navegar y se podrán ajustar las medidas y la fuerza de la señal para poder mejorarlo. Aquí lo que tenemos son algunas ideas para hacer pruebas. Aquí tenemos la baliza gimbal, que es pequeña y de hecho la llevo en el bolsillo. Es de este tamaño, es muy muy pequeña, pero también supone un problema. No solo en cuanto a electricidad y movilidad, porque tenemos problema con las baterías y con el peso de las baterías. El tamaño es también importante porque suele durar unos 3 o 4 meses, pero por lo menos lo he podido traer aquí a mi viaje. Cuando vine para acá, bueno, pues le puse un beacon, un iBeacon, una baliza a la puerta, a mis llaves. Y bueno, pues si alguien me quiere encontrar, también puede seguir este iBeacon, esta baliza, y allí me podrán encontrar. Bueno, estamos todavía haciendo pruebas con el tamaño y el resto ya ha quedado validado. Luego tenemos el Beacon IO. Este que es bastante estándar, que también tiene una batería intercambiable y también se puede cargar por USB. Y por último, pero no menos importante, tenemos un sistema completamente cerrado con una batería que dura unos 4 o 5 años. Es decir, una vez se te acabe la batería lo tienes que tirar porque después de 4 o 5 años, bueno, pues ya lo puedes tirar. Y es una tecnología que realmente no vas a querer reutilizar, pero bueno. Y a ver qué tengo aquí, pues aquí lo que queremos es ilustrar cómo es la programación. Y bueno, yo no soy más que un abogado, así que yo no trabajo demasiado con esto, tienen suficiente tiempo para leerlo. Y dicen ellos, los programadores, que es relativamente fácil y que se puede implementar de forma bastante fácil. Lo cual también hemos hecho en el proyecto MindTags y en la aplicación que estamos utilizando, que se va a desarrollar tanto para Android como para iOS. A modo de conclusión, diría que hay distintos aspectos que son importantes. Bueno, pues estos son sensores fundamentalmente y no diría que es estresante utilizarlos, pero bueno, lo que es sorprendente.
Me sorprendió, de hecho, al llegar a Madrid, que hay un museo que me encantaba, y me encantaba porque era el tipo de cosa que a mí me encanta. Pero no podía utilizar la audioguía porque, bueno, podía tocar todo, intentaba tocarlo todo y funcionaba, pero no cuando yo quería que funcionara. Y bueno, pues al final dejé la audioguía y alguien se ofreció a guiarme y la persona que estaba a cargo me planteó, oye, ¿te gusta nuestro museo? Solo lleva en pie un par de años. Y yo le dije, oye, ¿y cómo no tenéis sensores? ¿Dónde está el NFC? ¿Dónde está el QR? ¿Dónde hay, no sé, algo que sea un poquito más táctil? Y me dijeron, bueno, tenemos 2 cosas táctiles. Bueno, fantástico. Me sorprendió la experiencia autónoma que más o menos pude tener en esta vida cultural. Y supongo que las personas que no tienen problemas de audición, los problemas que pueden ver, pueden seguramente disfrutar del trabajo de los fantásticos diseñadores y de quienes se encargan las obras, pero supongo que al fin y al cabo no tenían demasiado presupuesto para ofrecer accesibilidad. Y no sé, la verdad que habían invertido en la voz de Brad Pitt para la audioguía y creo que es lo último que uno debería invertir para poder ofrecer adaptaciones a nuevas situaciones. Así que bueno, supongo que hay que ser lo más flexibles posibles. Hay que ofrecer posibilidades a los arquitectos y su colaboración. Aquí tenemos la aplicación Busca y con Mindtags creo que entre una aplicación y otra se van a poder cumplir muchas de nuestras expectativas. Es mínimamente invasiva, casi no cuesta nada. La aplicación es gratuita, especialmente en todo lo relativo a la detección de QRs o NFCs. Y si no le gusta Mindtags, pues no la use. Puede obtener información de muchas otras maneras y seguramente podrán leerles información. Y hay muchos retos que tienen que ver mucho con el corazón, así que nosotros lo hacemos en nuestras apps y intentamos ofrecer acceso a todos tipos de información, textos, imágenes, audio, vídeo, de manera que se pueda mostrar de la forma más adecuada posible. Pero creo que lo fundamental aquí también es mencionar que nosotros no estamos tratando ese contenido, no lo estamos fabricando, pero se lo queremos poder ofrecer. ¿Y qué pasa con los niños? Bueno, ¿qué pasa con los problemas de visión comparado con tener 2 niños? Porque yo tengo 2 niños y tampoco comparto el idioma con mi mujer, así que, bueno, pues esto es complicado. También podemos crear guías para los niños, audioguías para los niños, que no debería ser demasiado complicado. Y seguramente si creamos estas audioguías podríamos tenerlas en el teléfono móvil y reproducirlas de camino a casa, de manera que la experiencia no sea tan local, sino que se convierta en algo global, que se pueda poner en las redes sociales y que se puedan utilizar unas pequeñas herramientas para de alguna manera destruir muros. Bueno, no me gusta hablar de muros porque soy de Berlín, pero bueno, de esta manera quizá podemos crear información al nivel que queremos que esté, y lo que intentamos hacer nosotros como intento de fomento de la accesibilidad de las experiencias de los usuarios en la vida cultural mediante estas herramientas. No, you can stay. Ah, okay. You just have to pass the computer to the manager, ¿verdad, Jaime? Yeah, I think so. Sí. Bueno, pues mientras se prepara Jaime voy a ir presentándole. Él pertenece a la empresa GVAM y bueno, desde hace más de 10 años empezó con un proyecto Avanza que desarrollaba la primera audio-video-guía que incluía un proyecto con la participación de todos los representantes de personas con discapacidad para hacer la primera audioguía accesible en museos. Desde aquel entonces, hace más de 10 años, pues se han desarrollado multitud de tecnologías cada vez más variadas y más inclusivas y cada vez con más novedades.
Y en esta ocasión nos va a hablar del proyecto que está desarrollando ahora, que es el proyecto Ábside, entre otros. Y bueno, pues la parte personal, Jaime Solano es el fundador y director de GVAM, licenciado en Económicas Empresariales y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Además de ser el fundador de GVAM, también lo compagina siendo profesor e investigador en la Universidad Carlos III de Madrid y ha realizado publicaciones como Los museos del futuro, la accesibilidad y las tecnologías móviles, y un artículo interesante como es Mobile and Accessible ICTs for Museography en la revista Knowledge Society. Pues, bueno, muchas gracias, sobre todo a la organización y a ustedes por estar aquí y prestarnos un poquito de atención a estas horas. Voy a intentar extenderme muy poco. Yo creo que, de hecho, las presentaciones que me han precedido pues, bueno, han explicado un poco todo este mundo de las aplicaciones móviles y lo que significan. Nosotros, o yo en este caso, represento a una empresa de desarrollo tecnológico que hemos evolucionado hacia lo que sería también, lógicamente, la importancia del contenido y de las personas, ¿no? Nosotros empezamos ya hace más de 7 años a desarrollar este tipo de aplicaciones cuando prácticamente no había o no estaban extendidos los teléfonos móviles, ni las tablets, ni nada de esto, pero entendíamos que por aquí había una necesidad de convergencia y sobre todo también una oportunidad para la accesibilidad en términos de conseguir unas soluciones que permitieran igualar y acortar esta brecha digital que siempre había existido, ¿no? Les voy a presentar como decía Alicia, evidentemente no voy a hablar del Museo Arqueológico Nacional, que ya ha hablado Maje, ni otros proyectos, pero el proyecto que les voy a presentar un poco, que ya venimos desarrollando desde hace un año, es el proyecto Ábside. Lo desarrollamos en colaboración con la Fundación Orange. Y es un proyecto que trata de llevar en 3 años la mayor cantidad de aplicaciones móviles y contenidos accesibles a las ciudades y museos de España, de tal forma que se ponga en valor el patrimonio cultural español y que de alguna forma se genere una base de datos de contenidos accesibles que luego sean reutilizables para futuros proyectos durante aproximadamente, bueno, al menos tenemos un proyecto que dura por 3, 4 o 5 años, dependiendo del acuerdo, pero realmente es un proyecto que tiene también la filosofía de durar, de perdurar. El reto principal del proyecto Ábside era cómo, de alguna forma, resolver o incluir la accesibilidad dentro de una solución global, ¿vale? Es decir, este problema que en algunos casos a nosotros no nos parecía un problema como tal, pero a veces lo supone, que es cómo hacer una solución que sirva para el 100% de visitantes sin que sea una solución que pueda ser, vamos a decirlo así, insuficiente para los colectivos de personas con discapacidad y al mismo tiempo no caiga en el olvido de una medida de accesibilidad que solamente sirve a muy pocas personas. Es decir, este tipo de aplicaciones tienen la filosofía de ser las aplicaciones oficiales, las únicas aplicaciones de estos centros. Y la accesibilidad está incluida, las medidas de accesibilidad desde el principio, ¿vale? Es algo indisoluble, no había distinción, ¿vale? Esto fue el principal argumento que lógicamente utilizamos también, no solamente con Fundación Orange, que también era un salto innovador, el plantearse algo que fuera general, sino también, lógicamente, con los ayuntamientos, museos y otras instituciones que gestionan bienes culturales, que también desde un primer momento a veces planteaban el problema de una manera, vamos a decirlo así, reducida, ¿no? Y entonces el primer objetivo era intentar que cambiaran la visión de este proyecto como algo limitado y contarles que realmente era algo amplio, algo general, ¿vale? Ese era el principal factor. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, yo creo que aquí, de alguna forma, nos encontramos con ciertas ventajas, pero sobre todo hicimos algo que, como siempre, yo creo que funciona, que es demostrar cómo la accesibilidad, de nuevo, vuelve a beneficiar al 100% de la población, ¿vale? Es decir, el desarrollo de una medida técnica de accesibilidad beneficia, y en este caso soluciona un problema existente, que es
la falta de financiación y falta de recursos técnicos que estos centros tenían para llevar a cabo una aplicación móvil que permitiera la visita a cualquier persona, ¿vale? Bueno, pues la accesibilidad vino a de alguna forma a facilitar, a solucionar ese primer problema, ¿no? Luego había otro segundo elemento que también nosotros de alguna manera utilizábamos, que era la posibilidad de reutilizar, ¿vale? Esto era un tema que también era importante, ¿no? ¿Cómo hacer que esto no sea un proyecto que se quede en una presentación, en un acto con el alcalde o con el director del museo, sino algo que dure y que tenga filosofía y necesidad de durar mucho tiempo? Bueno, pues esta cuestión de poder seguir utilizando los contenidos y que la inversión, lógicamente, tuviera mayor valor, es decir, mayor vida útil, era también otro de los elementos que nosotros habíamos argumentado con bastante decisión, ¿no? El proyecto, bueno, aquí presento algunas de las aplicaciones que ya están hechas. Aplicaciones, por ejemplo, la primera es del Alcázar de Córdoba, Museo Nacional del Hombre, bueno, Museo de Naturaleza y el Hombre de Tenerife, la aplicación para la ciudad de Segovia, la aplicación para el Museo de la Evolución Humana en Burgos, la aplicación del Museo Carmen Thyssen de Málaga, la aplicación de la ciudad de Ávila, la aplicación de la provincia de Cuenca. Aplicaciones que ya tenemos, que se presentan, de hecho, la primera es una actualización de una que habíamos hecho ya, que es la aplicación del Museo Lázaro Galdiano. Se presenta la actualización la semana que viene. La ciudad de Salamanca, Ibiza, probablemente en las próximas 2 semanas, Mérida, Cáceres. Es decir, aquí lo que tenemos es una serie, voy a adelantarme 2 pasos adelante, una serie de acuerdos que hemos firmado, tanto con lo que serían los ayuntamientos de las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, también con los 5 museos, los 5 principales museos de la red estatal de museos, dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y luego con otra serie de museos que también se han ido incorporando en este proyecto, en este macroproyecto que, como decía al principio, tiene una voluntad de abarcar y sentar las primeras piedras de, vamos a decirlo así, un proceso de larga duración, ¿no? No sé si atreverme, porque no lo he probado, a lanzar aquí este enlace, pero se supone que, bueno, deberíamos, bueno, no sé si me dejará el Office. No lo vamos a poder ver, yo creo. Porque además lo abrimos en Explorer y casi como que no. En Explorer no va a funcionar. Bueno, realmente podemos ver la aplicación en web. La aplicación y la tecnología es totalmente multiplataforma, pero en este caso, lógicamente, lo interesante o lo conveniente es descargárselas, ¿no? Y verlas en el móvil y, si es posible, hacer la visita con la aplicación, ¿no? Que es para lo que están pensadas, ¿no? Es decir, el acompañarte durante la visita, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos o qué tecnología utilizamos? Bueno, como decía antes, con la idea de que sea totalmente multiplataforma, utilizamos tecnología HTML5, pero es tecnología que se descarga. Es decir, teníamos muy claro que tampoco podía suponer un freno ni la utilización de la tarifa 3G de datos, ni tampoco la existencia o la fiabilidad de las redes Wi-Fi, que hoy en día pues todavía no están de alguna forma al 100%, ¿no? Tiene una serie de medidas de accesibilidad, de ayudas de accesibilidad integradas. Lógicamente, algunas tienen que ver con lo que es la propia tecnología, como la compatibilidad con los sistemas de audiodescripción que los propios teléfonos ya integran, como pueden ser VoiceOver, Tollback, etcétera. Hay otra serie de medidas técnicas que lo que se hace es, se incorporan como contenidos adicionales, como pueden ser los lenguas de signos, los vídeos de lengua de signos, los guiones de audiodescripción, y otras que también genera la propia aplicación de manera, vamos a decirlo así, automatizada a partir del contenido, como serían pues los subtítulos o de alguna forma pues la interfaz con alto contraste, etcétera, ¿no? Todo esto, lo mejor que tiene no es tanto que lo tengamos y que lo cuente así, sino el hecho de que se puede mantener en el tiempo, ¿vale? Es decir, lo que hay también por detrás, y es lo que no se ve de la aplicación, es la herramienta que permite construir la aplicación y mantenerla viva y actualizada y accesible durante todo el tiempo y los años venideros, ¿vale? Es decir, esa es
creo también otra de las cuestiones que nosotros aquí, decía antes un poco el tema de la reutilización de la inversión. Precisamente para poder hacer esto tenía que existir un sistema que permitiese mantener estos contenidos y esta inversión actuales, y para eso lógicamente contamos con tecnología que nos permite, y le permite en este caso a la propia institución, al museo, a la ciudad, al equipo de conservadores, mantener y actualizar esa información sin un coste adicional, ¿vale? El problema de nuevo va a ser el coste, ¿no? Pero efectivamente ahí también sabíamos que teníamos que de alguna forma hacer el esfuerzo de que eso no fuera un freno, ¿vale? Si mañana queríamos introducir un nuevo idioma o queríamos introducir una nueva pieza o un nuevo recorrido en la ciudad, que se pudiera hacer sin un coste añadido a lo que sería básicamente crear esos textos, recoger las imágenes, subirlas a la herramienta y publicarlo. Y que si eso podía ya estar subtitulado, era accesible para que fuera audionavegable la aplicación, y que si lo que quería hacer era además añadirle una serie de piezas en vídeo de lengua de signos, solamente fuera ese el esfuerzo a realizar. No hubiera que deshacer la aplicación y volver a empezar de cero, ¿vale? Resultados así más o menos los he enseñado antes, pero bueno, ahora me vuelvo hacia atrás. Pues evidentemente descargas, tenemos miles de descargas, vuelvo a repetir, es una aplicación que es para todas las personas, con lo cual nos medimos con lo que sería el volumen total de visitantes, ¿vale?, que visita la ciudad, el museo, etcétera. Tenemos muchos contenidos que hemos generado, es decir, esto es otro de los valores que también de alguna manera son importantes, porque nos permite pensar en futuras utilizaciones. Es decir, al mismo tiempo que estamos haciendo una aplicación, estamos creando un montón de contenidos que pueden ser utilizables para televisión, pueden ser utilizables para páginas web, para otros proyectos, ¿no?, que el propio museo, el ayuntamiento lideren o otra institución lidere, ¿vale? También, por supuesto, hay una serie de cuestiones y esto lo he contado, es decir, las ciudades que participan, hay cuestiones en cuanto a lo que sería la capacidad tecnológica de, lo que hablaba antes, de implementar nuevos proyectos o nuevas soluciones que a una ciudad pues le permitan conectar esto pues con sus redes de turismo o con sus sistemas de educación para visitas escolares o con otros elementos, ¿no? Eso es un poco también la filosofía del proyecto, es decir, que no se, de alguna forma se limite a lo que sería la visita, que está de alguna forma más que justificado como objetivo del proyecto, la visita cultural, la visita para de alguna forma disfrutar de un día en Segovia, en Ávila o en donde toque, en Toledo, pero también que lógicamente eso a la institución le genere nuevos valores para poder seguir invirtiendo y valga la accesibilidad de nuevo, siga estando de alguna forma presente y siga de alguna manera acompañando todo el proceso evolutivo. Esto es un poco mi presentación y lo que quería contarles. Gracias. Y aquí les dejo también mis datos de coordenadas de contacto. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Bueno, pues como suele ocurrir en los talleres que han sucedido durante todo el Congreso, el tiempo al final se nos acaba pasando casi siempre con las presentaciones, siempre por el interés que suscitan los diferentes proyectos que se muestran, pero sí que tenemos tiempo suficiente si queréis lanzar alguna pregunta a alguno de los ponentes para poder planteársela. Sí. Muy bien, ahí al fondo hay una, lo que no sé si... Hola, yo tenía un comentario porque a mí me pasó que con la aplicación Audesk móvil, que la descargué en Ecuador, traté de sincronizarla con una película que claro, ya es español latino y resulta que nunca se me sincronizó, entonces lo intenté varias veces y no lo conseguí, entonces no sé si... O sea, yo sé que es pensado para España, pero no sé si tal vez se les había ocurrido eso de que puede haber a veces los casos de que ciertas películas vienen en español latino, bueno, allá, ¿no? O sea, porque yo probé la aplicación allá y no me funcionó. A ver, yo me alegro de que me hagas la pregunta, evidentemente. Yo llevo tema de proyectos sociales, supongo que las aplicaciones se hacen para la descarga en España, no sé si me equivoco o no, pero yo de todas formas tengo aquí un backup tecnológico, que es una compañera que trabaja en innovación, con lo cual yo creo que Estíbaliz, si me echas una manita tecnológicamente hablando, te lo agradezco. Hola, buenas tardes. Bueno, pues
La verdad que lo que tienes, o sea, lo que dices tiene todo el sentido, porque lo que hace la aplicación es escuchar el audio de la película. Y entonces nosotros lo que hacemos es contrastar ese audio en nuestra base de datos y se sincroniza automáticamente. Con lo cual, si el audio sobre el que está basada nuestra audiodescripción está en castellano, si lo escucha en un idioma distinto o en una entonación distinta, no va a detectar, o sea, no va a poder sincronizarse nunca. O sea, que tienes razón que incluso no solo cuando es en español, aunque es con otro acento, sino incluso las versiones de DVD, por ejemplo, son distintas a veces que las versiones que se emiten en el cine. Entonces, a veces tenemos que subir 2 audiodescripciones distintas. O sea, que es verdad que la audiodescripción pues tiene que ser muy... O sea, tiene que ser muy preciso para que se pueda sincronizar. Entonces, bueno, lo que dices tiene todo el sentido, es que tenemos que tener en cuenta que es verdad que hay películas que tienen más de un idioma. O sea, es el mismo idioma, perdón, pero más de... no sé cómo decirlo, vamos. De una versión de idioma. Otras entonaciones. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? Bueno, yo sí me gustaría lanzar una pregunta en general a todos los ponentes de la mesa, luego ya al que quiera que se siente libre y completamente libre de contestarla, porque estamos viendo muchos avances tecnológicos en materia de cultura, pero estamos viendo también que hay proyectos encaminados sobre todo a la discapacidad sensorial. Estamos viendo también que están cada vez integrando más, ya estamos llegando a la parte de discapacidad intelectual. Y bueno, pues se está avanzando poco a poco. Y yo quería lanzar a la mesa a los 4 ponentes que conteste el que bueno, pues más cómodo se sienta. ¿Qué retos plantea la accesibilidad a la cultura en un futuro? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué necesidades próximas hay? ¿Y de qué manera la tecnología, los proyectos tecnológicos que estáis desarrollando e implementando pueden ser una solución para estos retos que se nos presentan y que estamos percibiendo como necesidades? ¿Puedo contestar? Sí, claro. Podéis contestar los 4 incluso sobre la misma pregunta. Vamos a ver, yo creo que es un escenario que es apasionante. Creo que, como ha dicho antes Jaime, comenzamos desde hace bien poco. Si miramos atrás... yo creo que 15 años, ahora nos preguntamos cómo podíamos vivir antes sin móvil, cuando ahora es lo único que nos preocupa sacar cuando salimos de casa. Yo creo que ya solo volvemos a casa si nos hemos dejado el móvil. Yo creo que es un reto importantísimo, un escenario apasionante. Creo que vamos avanzando paso a paso. Se comenzó más tarde el tema de accesibilidad tecnológica, pero yo creo que ya vamos avanzando y poco a poco la accesibilidad ya va cogiendo a la tecnología. Y lo que creo que es importantísimo es que todas las fundaciones, asociaciones y empresas del sector de las tecnologías hayan asumido que la tecnología tiene que ser para todos y en todo momento. Y yo creo que con este tema podemos dar solución a muchas cosas. Muchas gracias. No sé si... En cuanto a lo que a mí me concierne, da igual cuál sea el sentido limitado, pero creo que ya estamos muy por delante tecnológicamente de lo que utilizamos. Lo que falta es el desarrollo de un uso adecuado de estos dispositivos sensitivos que existen. ¿Qué significa? Bueno, pues que podemos navegar, pero no es la mejor solución para hacer una navegación puerta a puerta. Si tienes el GPS en el coche, quizás con Galileo podamos tener una navegación mucho más precisa que combine distintos dispositivos con Bluetooth, baja energía, Wi-Fi, un poco de NFC. No hay que olvidar que no estamos aquí para la tecnología, sino que la tecnología está aquí para nosotros. Se tiene que construir la casa según nuestras necesidades y no nosotros ser esclavos de la lavadora, ¿no? O lo que sea. No tiene que ser así, con lo cual, como por ejemplo, yo vivo en Berlín, mi padre vive en la frontera con Francia, ve a su nieto 2 veces al año, pero mi hijo y mi padre
tienen mejor relación que la que tengo yo con mi hijo. Tiene 5 años, lógicamente. Pero bueno, es decir, cada tarde mi hijo me toca la foto que tiene al lado de su cama y con NFC le cuenta, mi padre le cuenta un cuento cuando tenga tiempo, cuando tiene tiempo para hacerlo, con lo cual es decir, son cosas así y está bien, ¿no? Esta idea pues me parece mona y todo, pero también me gusta la idea de que una vez que eres mayor y no puedes leer los prospectos de los medicamentos, porque a lo mejor tienes 70 años, que no es tan viejo hoy en día, pero ya no tienes buena vista, no hay que olvidar que a la gente le gusta ese entorno en el que vive. Y por lo tanto, los dispositivos sensoriales tienen también un papel que jugar. Y está bien que la medicina nos hable. No diría, sí, venga, sensores en todos los lados y venga, que sea una locura. No, en su justa medida. Por eso creo que hay que darse cuenta de cuáles son las necesidades. Las sociedades tienen que hablar y decir, bueno, tenemos esta y esta otra necesidad. Y no deberían pensar en, bueno, soy un abogado, con lo cual creo que como científico ahora pueden hacer esto o no. No, un profesor vino hace 6 años, me dijo, bueno, deja de pensar como si intentases ser un informático que no lo eres. Simplemente dime lo que necesitas y yo quiero saber quién se siente ahí porque no lo puedo ver. Bueno, pues ese no lo puedo probar, pero puedo acercarte. Y básicamente eso es lo que habría que hacer. Es decir, te tropiezas, te caes, pero bueno, te caes y tienes que ver por qué te has caído. Y sé que hay mucha gente en este mundo que puede ayudarte a resolver el problema porque ahí están los sensores y lo que nos puede ayudar. Gracias, Eric. La idea, desde luego, es un poco lo que han contado Mark y Eric. Tecnología hay de sobra. Tenemos una oportunidad fantástica porque yo creo que pocas veces hemos estado tan cerca de que accesibilidad y solución global signifiquen lo mismo. Y desde un punto de vista, diría, incluso de negocio. Es un tema que, por supuesto, yo creo que es lo que a la cultura le preocupa o le debe preocupar más, es decir, el modelo de negocio, no ya por una cuestión de accesibilidad, sino por la sostenibilidad del uso de los bienes culturales y el acceso a la cultura, ¿no? Pero, en cualquier caso, la accesibilidad ya no debe ser, vamos, desde mi punto de vista, un coste, ¿vale? No debe serlo. Creo que hay tecnología y creo que, como decía Eric, pues la solución probablemente no sea perfecta, pero como decía también un diseñador amigo mío, lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Sí. Entonces, y yo en ese caso he caído muchas veces, y nosotros en mi empresa muchas veces, en soluciones que intentaban ser las mejores y al final no eran las buenas. Entonces, creo que también en ese caso la tecnología y la nueva tecnología nos está enseñando con buenos diseños a hacer las cosas bien. Y bueno. Pues muchas gracias, Jaime. Bueno, yo creo que con esta última participación de los ponentes se ha realizado una conclusión bastante evidente de lo que ha sido todo el taller y con ello me gustaría agradecer la participación de los 4 ponentes por participar y compartir sus proyectos, agradeceros a vosotros la asistencia y la permanencia hasta el final del taller y bueno, pues esperar que disfrutéis del resto del congreso. Muchas gracias. Thank you very much. Yeah. No? Interesting what you're doing. I like that. No, a generalized app. That's the way it should be. Yeah. No? Yeah, it's difficult sometimes to explain people that it's going to be general. So yeah, because to say it's going to be general. Why not? Yeah. Why not? Because I mean, we just launched Busca for iOS. Yeah. We did launch it 3.5 weeks ago. Right. And it's